Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de la visiónradio.net, pero especialmente un saludo muy especial para todos los oyentes de la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón y hoy nuevamente tenemos un tema, tenemos un invitado. También les recordamos de que todos los temas de la nave de los misterios son retransmitidos todos los días jueves en las horas de la noche. Y entonces tú buscas en YouTube, en nuestro canal, que se llama La Nave de los Misterios Oficial. También este mismo tema lo puedes escuchar nuevamente en nuestra página de Facebook, que se llama Gnosis Atlanta, y ahí encuentras este programa de La Nave de los Misterios para que lo disfrutes o otros anteriores. Pero bueno, hoy tenemos un invitado y nuevamente tenemos a Luis Sarandeses, que nos está escuchando ahora mismo desde Madrid. Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido a la Nave de los Misterios. Buenas noches, Iván, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez aquí con ustedes y a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis. Pues Luis nos va a hablar hoy de compasión, sacrificio y equilibrio. Y abrimos los micrófonos para que Luis, por favor, desarrolle este tema que seguramente será de mucho interés y de mucha ayuda para todos los que escuchamos este programa. Adelante, Luis, bienvenido y muchas gracias. Muy bien, Iván, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco primero de la compasión y el amor. En nuestra relación emocional con las demás personas, en función de nuestro nivel de conciencia, podemos expresar distintos tipos de valores. El más básico sería la pena o lástima, que es un sentimiento piadoso por los demás. Pero este sentimiento, si lo examinamos detenidamente a la luz de la psicología, lleva oculto el temor de que nos ocurra a nosotros lo mismo. Compasión es superior, está fuera de la relatividad de nuestros propios intereses. La compasión es un sentimiento noble, emanado de la parte más pura de nuestra conciencia, de aquella parte que todavía no está hipnotizada por el ego, por la relatividad, por la materia. Se siente compasión por otra persona o animal, es decir, por alguien que está fuera de nosotros. El compasivo entiende que todo elemento de la creación es una pieza de igual valor que las demás, y que cualquier ser existente en la vida, sea vegetal, animal o humano, constituyen pues una emanación de la divinidad, y que todos los seres son absolutamente necesarios para el desenvolvimiento y la finalidad que llevó al gran arquitecto del universo a crear el gran día cósmico, la creación entera. Por eso la compasión es el amor que la conciencia libre vislumbra y siente por toda criatura. Es un código eterno que cada alma lleva grabado en sí misma y que impulsa a integrarse con todo y con todos, superando las limitaciones que la oscuridad de la individualidad opone a esa expansión integradora. El budismo Mahayana es la corriente espiritual que más énfasis hace en la compasión y en la imperiosa necesidad de sentirla y practicarla. Es el eje básico sobre el que fundamenta sus enseñanzas espirituales, que como bien sabe, todo el mundo son seguidas por millones de seres humanos. Sin embargo, todo tiene grados y grados, todo tiene su octava superior. La compasión no supone necesariamente que nos sacrificamos por aquella criatura por la que la sentimos. La octava superior de la compasión está en el amor consciente, en el amor que no solamente siente compasión, sino en el amor que está acompañado de un impulso de acción que le lleva al sacrificio. Es un amor que tiene su base en la comprensión creadora, y que no solo se siente, sino que también se practica. Es un amor completo. Amor significa, o implica más bien, sacrificio, acción a favor del ser amado. Significa nobleza, abnegación, altruismo total, entrega a una causa, compromiso a largo plazo. Dice el gran maestro egipcio Hermes Trismegisto en su obra La tabla de Esmeralda, dice: te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Por su parte, Samael Aun Weor dice respecto del amor, dice: el amor en sí mismo
es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que la sabiduría, en última síntesis, se resume en amor y el amor en felicidad. Realmente el amor es una efusión, una emanación energética que fluye desde lo más hondo de la conciencia. Es, dijéramos, un sentido superlativo de la conciencia. Pues bien, este amor sacrificado, el amor que hace dejación de cualquier interés particular para trabajar en favor de los demás seres, trae como consecuencia un gran dharma espiritual a quien lo ejercita. Es decir, una vibración que sitúa a la persona en un estado de gran felicidad, en el que se ve recompensada por el destino. Son numerosos los casos de amor consciente entre los humanos, de amor sacrificado, a pesar del terrible estado de conciencia de esta raza humana actual. Y ha habido ejemplos de enormes sacrificios por la humanidad a cargo de grandes almas, grandes precisamente por su humildad. Podemos recordar los casos recientes de Gandhi, de Nelson Mandela, de la Madre Teresa de Calcuta, de Simón Bolívar y también de Pancho Villa, de quien el maestro Samuel Gambeor dice lo siguiente. Dice, el desencarnado general, mejor dijéramos, los valores realmente útiles del general retornarán, se reincorporarán, la gran ley le pagará su sacrificio llevándolo hasta la primera magistratura de la nación. Está hablando de México. Este hombre recibió especial ayuda debido al gran sacrificio por la humanidad. Estas grandes almas, y muchísimas más, conózcanse o no se conozcan históricamente, cooperaron con las leyes cósmicas, es decir, fundamentalmente con la más elevada de ellas, la ley del sacrificio, haciendo de la compasión, del amor, algo práctico. Y esa lucha, ese esfuerzo, ese sacrificio, vino a traer bendiciones y alivio a quienes sufrían. Y también liberación a quienes estaban oprimidos, como el pueblo indio, el pueblo sudafricano, el pueblo mexicano o distintos pueblos de Sudamérica, cada uno en su época. Sin embargo, estos enormes esfuerzos por la humanidad, ese amor cualificado por el sacrificio, no liberó a los humanos beneficiados de las cadenas de la misma vida, de lo que llama el budismo la rueda del samsara, ni siquiera a los autores de tales actos heroicos, los que hemos citado. Entonces, hemos de elevar aún más nuestra vista más hacia lo alto, comprender que todavía hay algo superior, para acabar descubriendo la forma más elevada de amor y por tanto de sacrificio. Y no es otra que aquel que consiste en la entrega por un ser humano de las claves de la liberación cósmica a otros seres humanos. Esta es la forma más elevada y sublime del amor. Dice Krishna, el gran avatar hindú, en el Bhagavad Gita: el hombre se entrega en muchas formas de sacrificio y de muchos modos llega a Brahma. Mas has de saber que todo sacrificio es una acción santa. Sabiendo esto, puedes ser libre. El sacrificio del conocimiento es el más alto de todos los sacrificios materiales, pues el conocimiento es la meta a la que conducen todas las acciones santas. Y aclara el gran maestro hindú por qué. Dice, aunque fueses el pecador más recalcitrante, si te subes a la barca del conocimiento, con toda seguridad podrás cruzar el océano de la ilusión y la maldad. O sea, que todos los errores nos son perdonados si comenzamos el camino del sacrificio hacia el ser. Es decir, en este caso hablando del amor y del sacrificio, entregar las claves del conocimiento hermético supone cooperar, ayudar a que todos aquellos a quienes se les entregue puedan liberarse de la rueda del samsara, de la vida, de la creación misma. Esa es la liberación final, ese es el objetivo de la propia creación. Y por eso poseer las claves y haberlas hecho carne y sangre en uno mismo capacita a quien las realiza, a quien realiza esa hazaña para el más grande amor. La liberación final de nuestra mónada pasa por ayudar a la liberación de otras mónadas como requisito necesario. Esto quiere decir que el trabajo de despertar la conciencia y de liberar el alma pasa por ayudar a otros a obtener eso mismo, y sin ello no se cristaliza esa liberación en uno mismo. Y aquí entonces el secreto del mayor amor posible. Pero es necesario comprender qué es el sacrificio y qué niveles hay de sacrificio.
vamos a referirnos específicamente a esta virtud de la conciencia libre, el sacrificio. El sacrificio es hacer algo que está cualitativamente por encima del ordinario, que requiere de un esfuerzo y que uno no está obligado a hacer. Esta definición abarca dos tipos de sacrificio. El primero es un sacrificio, sería un sacrificio del ego. Por ejemplo, los deportistas se sacrifican por obtener marcas, victorias, reconocimiento social. El segundo tipo de sacrificio al que queremos referirnos y el que nos interesa es el de la conciencia, el del alma. Se trata de aquel sacrificio que se realiza para beneficio de otros, con expresa renuncia al beneficio propio, por amor a otras personas, a nuestros semejantes, al género humano. Este es el sacrificio que tiene valor cósmico. El otro solo tiene valor material y agota sus efectos en la propia persona. No tiene trascendencia espiritual. El sacrificio es una ley de la propia creación, la primera ley. No la única, pero sí la más trascendente, la más universal. Algo que forma parte de la vida misma y que nos rige por el hecho de ser seres vivos en la creación. Esto pasa desapercibido para los seres humanos de este convulso planeta, poblado por criaturas mecánicas, con la conciencia dormida. Pero si despertáramos a la realidad de la existencia, veríamos esta ley del sacrificio por todas partes. Amor y sacrificio, por lo tanto, van siempre unidos estrechamente. No es posible concebir amor sin sacrificio por aquello que se ama. Pero tampoco se concibe sacrificarse por algo si no se ama aquello que se hace y a quién se le hace. Y como expresaba anteriormente, es bella la compasión, pero no alcanza su plenitud si no va acompañada de sacrificio, lo que convierte a la compasión, entonces, en amor consciente. Muchas gracias. Bueno, decíamos que el sacrificio es la primera ley, la más universal de la creación. Desde que amanece la creación, la misma divinidad se sacrifica, ¿no?, para mostrarse allí. Es algo que forma parte de la vida misma, sin posible escapatoria. Vamos mejor a ver algunos ejemplos para ilustrar todo esto. El por qué toda criatura que exista en la creación no se puede escapar de la ley del sacrificio. Ahora mismo, tal vez estén ustedes sentados en una silla o en un diván. Alguien fabricó esos muebles para que estén sentados ahí, ¿verdad? A ese alguien le deben estar sentados ahora. Alguien fabricó la casa en la que ahora están y gracias a que lo hizo, pueden vivir o trabajar o resguardarse allí. El que fabricó la casa lo pudo hacer porque alguien fabricó los ladrillos, otro fabricó la pintura, otro los grifos, el cemento, etc. Con todo ello, la casa pudo llegar a serlo. La mayor parte de ustedes conducen su vehículo. Alguien lo fabricó, ¿verdad? En nuestra casa apretamos un botón y se hace la luz. Eso implica que alguien almacenó la energía eléctrica. Giramos un grifo y sale agua. Sale porque alguien la purificó, la canalizó, la llevó hasta allí, hasta la llave o hasta el grifo mismo. Si no existiese ese alguien, ¿a dónde deberíamos de ir a buscar el agua? ¿O cómo accederíamos a tener luz para alumbrarnos en la casa de noche? Yo me encuentro ahora en España, a 7.000 kilómetros de Atlanta, y estoy pudiendo hablar y llegar a sus receptores de radio de forma instantánea. ¿Quién posibilitó esto? Y no me refiero a Alexia en la Visión Radio, a Iván y Tania Cerón que organizan este maravilloso programa. Me refiero ahora a quién fabricó los elementos físicos capaces de transportar el sonido y hacerlo llegar de forma perfectamente audible a tanta distancia y de forma inmediata. En fin, todas esas personas realizaron un trabajo y lo siguen realizando para que ahora tengamos esos elementos de modo fácil. Caminamos por la calle tranquilamente, sin tener que eludir el barro, el agua y los demás elementos naturales. Y lo hacemos porque alguien construyó aceras en la ciudad, alcantarillas, baldosas, asfalto, calles. Tenemos que viajar a un lugar distante y tomamos un avión. Alguien lo fabricó, alguien lo pilota, alguien está en el control del tráfico aéreo. Continuamente, entonces, en todas las facetas de la vida, de la existencia, los unos están trabajando para los otros. No podríamos casi ni respirar si los demás no hacen todo para que uno pueda tenerlo todo. La ropa que vestimos,
el lugar por el que andamos, lo que comemos, etcétera, etcétera. Funciona de forma automática la ley del sacrificio, mediante la cual todos trabajan para todos, se quiera o no se quiera. Y a pesar de la degeneración y degradación de todos los valores en la actualidad, la humanidad funciona así, con la ley del sacrificio operando automáticamente, porque no es posible vivir de ninguna otra forma para ningún colectivo humano. Tenemos bancos, tenemos dinero, usura, hay explotación en todo el mundo. Cada persona defiende lo suyo de forma absolutamente egoísta. Pues aún así, con dinero, con egoísmo, con codicia y con toda esa depravación, vamos al mercado y podemos comprar fruta, alimentos. Alguien recolectó esa fruta, alguien la transportó al mercado y ese dinero que tenemos, poco o mucho, se lo entregamos al comerciante y nos llevamos esos alimentos a nuestra casa. Alimentos que a lo mejor han viajado miles de kilómetros para llegar hasta allí, a nuestra cocina, a nuestra mesa, y obtenemos lo necesario para cubrir nuestras necesidades. O sea que en este desgraciado mundo que nos toca vivir ahora mismo y sufrir, no tenemos escapatoria a las grandes leyes cósmicas. Y esta del sacrificio es fundamental, es básica. Todos trabajan en beneficio de todos. Aunque nosotros los humanos haya un interés egoísta en ello, pero no podemos escapar a esta ley porque somos criaturas del universo. La humanidad terrestre, aunque perversa, cumple en general esta ley en forma inconsciente, robótica. Colabora sin querer colaborar, de forma automática y sin voluntad consciente alguna de hacerlo. Simplemente sabe que tiene que luchar por conseguir dinero y se empeña en ello. Eso es todo. A nadie se le ocurre pensar en esta cuestión de la ley del sacrificio universal, de la mutua cooperación de todos con todos. Solo hay preocupación por salir adelante, ser competitivo y arreglarse cada uno como se pueda, contando obviamente con que nadie le va a facilitar gratuitamente las cosas. Pero todos los egoísmos necesitan de otros egoísmos para satisfacerse. Y ese esfuerzo egoísta de cada persona hace que, aunque sea de forma involuntaria, todos cumplamos la inalterable ley del sacrificio. Así pues, la ley se cumple por sí misma, quiérase o no. El mayor criminal del mundo, que compra en el mercado negro armas, pistolas para atracar bancos o perpetrar delitos, lo puede hacer, porque alguien fabrica armas y los demás medios de que se vale para delinquir, incluidos vehículos y carreteras para escapar o lugares para esconderse. Sin la cooperación necesaria de otros seres, no podría hacerlo. Nadie podría hacer nada, ni lo malo ni lo bueno. Y esto es axiomático. La ley se cumple. Ahora subamos a un escalón superior. Vamos a dejar la cooperación a nivel delincuencia. Vamos a un lugar un poco más consciente. Vamos a la ley de sacrificio, que no se cumple por algo forzado o tenebroso. Veamos el caso de cuando existe cumplimiento voluntario y además con entusiasmo cooperador. Ahí cambia la vida. Las personas que tienen buen corazón, buena voluntad y quieren hacer el bien, están en una octava superior a las demás personas y colaboran de una forma más refinada y satisfactoria con la ley del sacrificio. Entonces, se apuntan a una ONG, o a trabajar gratis para una buena causa, o a colaborar con organizaciones de caridad, o tal vez a ayudar en un campamento de refugiados, o a cualquier otra labor humanitaria desinteresada. Esto obviamente representa una escala superior a la ley mecánica del sacrificio, a esa mecánica en la que todo el mundo, sin saberlo ni quererlo, coopera con la ley del sacrificio. Este paso es un paso más allá y representa una cooperación voluntaria
con la ley del sacrificio. Y por supuesto, esta cooperación voluntaria está 2 escalas más arriba de la que mencionábamos en primer lugar, o antes de ello, que es la que une a las gentes en la cooperación para el delito. Ya vemos, hay escalas y escalas, hay niveles y niveles. En todos ellos, la ley es inalterable. Se necesita la cooperación de las demás personas para hacer lo que sea, cualquier cosa. Pues bien, en esta faceta voluntaria, quien así actúa, sea o no sea consciente del todo, lleva en su conciencia que hacer es lo importante, y eso es lo que le proporciona una íntima alegría. Es maravilloso y cualquiera de nosotros puede hacerlo. No se requiere más que voluntad y una conciencia anhelosa. Y es el comienzo del desarrollo de una virtud de la conciencia que se alinea con la ley cósmica. Es algo, cuando menos, semiconsciente. En la vida, el sacrificio voluntario origina, por ley de causa y efecto, unas consecuencias favorables para quien lo realiza. Todo lo que un ser humano hace, todo desencadena un proceso que describe una elíptica en el tiempo-espacio y vuelve al punto de partida, o sea, al alma que lo originó, con las consecuencias del ciclo. Por tanto, nuestras maldades, fechorías y delitos que habrán contribuido a restringir, a sembrar dolor, no son cobradas por el destino, bien en la misma existencia o bien en una futura, dependiendo de la extensión del ciclo kármico. De esta forma, nos podemos encontrar en una existencia cualquiera en una mala situación personal, familiar, económica o social. Y por tener dormida la conciencia, no nos explicamos nuestra mala suerte. Sin embargo, la suerte no existe, ni la buena ni la mala. La situación será sencillamente la consecuencia de la causa que hemos originado con nuestros actos previos. Igual que se cumple mecánicamente la ley del sacrificio, se cumple la ley del karma. Los ciclos de causa, puestos en marcha por nuestros actos, generan ciclos de consecuencia en nuestro devenir vital. Por ello, no cabe ninguna duda de que cualquier persona que colabora con la ley del sacrificio se sitúa en una vibración voluntaria de esa ley y ninguno de esos actos queda sin consecuencia, sin retribución. Esas acciones, se busque o no se busque, retribución la traen de todas maneras. Las personas que se dedican a hacer el bien recogen un fruto extraordinario. Seguramente resaltan y son personas muy queridas y respetadas. Y por ese mismo hecho ya obtienen la retribución del destino en su misma vida. Aunque lo ignoren, lo que está sucediendo es que están percibiendo su justa retribución. Si el sacrificio voluntario de una persona tiene como escenario y ámbito la vida material, esta misma vida material será la que le retribuirá sus méritos. Sin embargo, si alguien desarrolla un segundo y más elevado nivel de sacrificio, un sacrificio que busca el despertar individual de las conciencias de las gentes, entraría en una dinámica aún superior de retribución por el destino, una retribución de naturaleza cósmica espiritual. Pues hasta ahora hemos visto cómo, se quiera o no se quiera, todos los seres de la creación están involucrados en la ley del sacrificio, porque las leyes cósmicas se orquestan para el funcionamiento armónico colectivo. Pero hay todavía otra octava superior, un escalón más arriba en la ley del sacrificio, como ya hicimos mención antes, que supera a la organización mecánica de la vida. Es el sacrificio practicado en la línea vertical de la existencia, en el ámbito de la conciencia. Como ya he comentado en la primera parte de este programa, dice el avatar hindú Krishna en el Bhagavad Gita que la forma más elevada de sacrificio de todas las posibles consiste en la entrega del conocimiento, de las claves, para que las personas se liberen de la creación. No hay, dice, sacrificio superior a este. Podemos alimentar al pobre, repartir alimentos, trabajar físicamente para nuestros semejantes de forma desinteresada, y todo eso es excelente y será recompensado por la ley de la justicia cósmica de acuerdo a lo que se ha explicado, es decir, dentro de la misma vida. Pero el sacrificio que alguien hace para entregar las claves del conocimiento a personas, dándoles la oportunidad con ello de realizarse y liberarse de la misma creación, esa, dice Krishna, es la más sublime y elevada forma de sacrificio, pues es conforme a la voluntad del Absoluto.
Sin embargo, no todo el mundo puede practicar esa clase de sacrificio. Para poder desarrollarlo es preciso tener la capacidad de hacerlo. Alguien que sepa leer y escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, puede enseñar eso a un niño. Pero para poder dar clase de matemáticas en una universidad, se necesita ser catedrático, o sea, tener un nivel para dar esa enseñanza. Entonces hay pues niveles y niveles en la capacidad de dar, de ofrecer sacrificio. Para tener una gran capacidad de sacrificio, que pueda luego ayudar a liberar almas, se necesita primero desarrollar en uno mismo la capacidad de hacerlo. Este es el punto básico de la cuestión, el punto importante. Si una persona ingresa en una escuela esotérica y se toma con interés las enseñanzas, las practica adecuadamente y progresa en base de sacrificio directo sobre sí mismo, alcanzará cierto nivel de cristalización personal en el camino espiritual, en el despertar de su propia conciencia. Y cuanto más nivel personal alcanza con su empeño y sacrificio, más capacidad de sacrificio posee para poder trasladar sus logros a otras almas y ayudarlas espiritualmente. El sacrificio para el que lo desarrolla genera que se le abren puertas, le facilita transitar por ese estrecho y angosto sendero que, según decía el Cristo Jesús, conduce a la luz. Tengamos en cuenta siempre que el primer sacrificio que ha de realizar la persona es el trabajo sobre sí mismo, porque el fruto de ese trabajo, la práctica, la experiencia y el conocimiento que de ello se obtiene, eso es lo que se entrega. Se da aquello que a uno le consta, aquello que uno ha experimentado por sí mismo y que concuerda con la tradición de la enseñanza esotérica de todos los tiempos. Es un testimonio más, pero un testimonio vivo. Cada persona tiene que recorrer el sendero por sí misma, apoyándose, eso sí, en la experiencia que otros le han transmitido y que le ha ayudado. Y al recorrerlo e ir cristalizando su propia vivencia, puede dar testimonio de que las claves que ha recibido son auténticas y orientar a quien las quiere usar. Lo que se enseña debe mayoritariamente constarle a quien enseña. Esa doble vía de confluencia está conformada por lo que viene de afuera, por una parte, o sea, la tradición esotérica, y lo que se genera dentro, que es la revelación interior. Cuando alguien está haciendo un gran esfuerzo en su propia vida para encarnar ese conocimiento que recibe, está uniendo tradición con revelación y desarrollando la capacidad de su conciencia para conocer mejor la realidad objetiva. Entonces se genera una gran capacidad de sacrificio en la persona. Entonces el sacrificio por la humanidad se hace posible y consiste en entregar grado a grado, nivel a nivel, aquello que la persona que está transitando el camino puede ir entregando de forma creciente en calidad y cantidad. Uno de los elementos que caracterizan este tipo de sacrificio es que siempre se entrega de forma desinteresada, por amor hacia el género humano, porque ese amor es consustancial y crece dentro, junto con la capacidad de sacrificio. Son inseparables sacrificio y amor. No espera al que se sacrifica ningún beneficio, como ocurre en la vida ordinaria, en la que prácticamente no existe acción sin interés. No, aquí no. Pues uno de los anhelos más fuertes del alma de quien se entrega es que aquellos que le escuchen entren a realizar el trabajo y lleguen por sí mismos a la realización. En definitiva, aquellos que podemos considerar maestros calificados, que han realizado la gran obra y que por lo tanto han encarnado a su propio ser interior, tienen una enorme capacidad de sacrificio. Conocen el camino, pueden asesorar, alentar, ilustrar sobre el mismo, y lo hacen de forma sencilla, fácil y humilde. Hablan o escriben su sabiduría y durante miles de años toda la humanidad tiene a disposición sus enseñanzas inmortales. Jesucristo, Buda, Hermes Trismegisto, Confucio, Krishna, etcétera, etcétera. Estos grandes personajes espirituales han hecho un enorme sacrificio y tienen tal potencia y tanta luz en sus palabras que ni el tiempo ni la entropía pueden difuminar o hacer olvidar. Incluso en esta
época tan negra del Kali Yuga, la edad de hierro de la humanidad en la que nos encontramos ahora. Esto nos da idea de qué niveles y niveles hay en el sacrificio. Si queremos seguir el sendero del Buda, el sendero del Cristo y de tantos avataras y adeptos, tenemos que recorrer el camino que ellos han recorrido. Y eso no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero es difícil, precisamente porque hay otras leyes cósmicas que se enfrentan, se oponen a eso. Y no por castigo del demiurgo, sino por equilibrio. Porque para trascender algo, para subir, hay que vencer la fuerza de resistencia que obliga a bajar. En esta vida y en estos tiempos, cualquier actividad que se pretende realizar choca con una fuerza que emerge automáticamente, contraria a la fuerza que uno pone en marcha y generalmente de igual intensidad o incluso superior a la que uno despliega. Bien sea papeleo, trámites, burocracia, si se trata de una actividad social, o dificultades de otro orden si la actividad es esotérica. Pero son así las leyes de la vida. Y lo que lleva al triunfo, o al menos a la puesta en marcha de nuestro propósito, es el vencimiento de la fuerza opositora, tanto la inicial como la que está presente a lo largo de todo nuestro esfuerzo. A las reflexiones anteriores sobre el sacrificio, quiero añadir que de los tres pilares en que se debe basar el camino espiritual de una persona para revolucionar la conciencia, esto es, la eliminación del ego, la fabricación del hombre solar y el camino del sacrificio, de esos tres factores, el que tiene una preponderancia mayor es el factor sacrificio, porque la muerte y la creación del hombre están contenidos en él. Ambos factores implican un sacrificio consciente. La forma más rápida y efectiva de progresar en el camino espiritual es la de sacrificar continuamente y hacerlo de forma activa y constante. Si no se presentan oportunidades de sacrificarse, hay que ir a buscarlas, ir a por ellas, crearlas. Siempre hay oportunidad de sacrificarse, aunque, como he comentado antes respecto de la doctrina de Krishna, la forma de sacrificio más elevada es la de entregar el conocimiento, las claves de la liberación. Los efectos del sacrificio generan dharma, o sea, retribución, beneficio espiritual. El que se sacrifica obtiene siempre facilidades en medio de las dificultades y encuentra puertas abiertas donde parecían cerradas. Es como si tuviera una porción de luz que todo lo puede, que nos lleva en volandas a través de todo. Por ello, si no hay continuidad en el sacrificio, los efectos de ese dharma se van agotando y acaban por extinguirse, la luz se apaga. En este sentido, yo he conocido personas que han hecho un enorme sacrificio en sus vidas, en especial en el aspecto espiritual, y a los que ha ido muy bien al principio, pero a los que luego se les han torcido las cosas, se han estancado. Ha dicho el maestro Gurdjieff, para que cristalice algo en el hombre, éste tiene que sacrificar mucho y por mucho tiempo. Por lo tanto, uno de los factores implícitos del sacrificio es la continuidad de propósito, la constancia. Vamos a hablar de equilibrio, que es una cosa que está muy relacionada con lo anterior. La creación y su desarrollo se explican por el progresivo desequilibrio de las tres gunas, a medida que se va desenvolviendo. Sattvas, que es armonía o espiritualidad, rayas, que es acción, y tamas, que es inercia. Esto ha sido explicado de manera formidable por el gran avatar hindú Krishna, del que hemos venido hablando hoy, y recogido en esta sagrada escritura denominada Bhagavad Gita. En el principio creador que pone en marcha el demiurgo arquitecto, a través del sonido, en la aurora de la creación, existen las tres gunas, y estas se desarrollan hacia abajo, es decir, llevan el torbellino creador hacia la periferia, alejándolo del centro creador, al modo en como vemos a lo mejor representar una galaxia, ¿no? Eso hace activar rayas, la acción, hace decrecer sattvas, la espiritualidad o la luz, y hace crecer tamas, la inercia o la oscuridad. A medida que la creación se desarrolla, se aleja o desciende, diríamos, ¿no?
En el universo físico, que está ya muy alejado del centro, tamas se han multiplicado inmensamente, mientras que sattvas ha mermado de forma considerable. O sea, la oscuridad crece y la luz decrece. En los abismos, que son el fondo de la creación, tamas, la inercia, se ha adueñado casi de la totalidad de la vida, quedándose sattvas reducido a la mínima expresión. Un mundo cuya raza humana está en estado de total decrepitud, como sucede actualmente en el planeta Tierra, vibra fuertemente con tamas, siendo por este motivo el primer escalón de sus propios infiernos. Pero aún en los abismos nunca desaparecen rayas ni sattvas. La acción de rayas se enlentece, todo es más lento, más pesado, y la inercia de tamas se multiplica, pero las tres gunas están presentes. Recordemos que cosmos es una palabra griega que significa orden. Esto quiere decir que aunque las gunas estén en desequilibrio entre sí, pues la vibración de una decrece y la de la otra aumenta, el equilibrio cósmico total, global, está omnipresente. Estén las gunas niveladas o desniveladas entre sí, la creación se mantiene en su orden supremo, porque está calculado matemáticamente por el absoluto hasta en su última expresión. Por tanto, todo el cosmos está en equilibrio en cualquier punto o momento de su existencia, porque el equilibrio es ley, y la ley tiene sus leyes y sus servidores. El ego humano es la distorsión ocurrida en las almas cuando penetran en el universo físico y quedan encerradas en un vehículo tridimensional, un cuerpo físico, el cual solamente puede proporcionarles la relación con el universo a través de sus 5 sentidos. El equilibrio es una característica inherente al alma, la trae impresa en su propia naturaleza desde el absoluto, desde su propio creador, de su origen cósmico. Pero cuando queda encerrada en la caja tridimensional, el alma queda sujeta a la relatividad, y eso distorsiona la percepción tanto de sí misma como de la realidad circundante. Entonces el sentido del equilibrio o justicia, que posee intrínsecamente la conciencia en sí misma, se distorsiona hacia adentro y lo percibe de forma subjetiva, o sea, que solo le parece que existe justicia y equilibrio en sus propias acciones, pero no en las de los demás. Y claro, en ellas aprecia desequilibrio, injusticia, etc. Para luchar contra esa situación, la conciencia dormida desarrolla mecanismos que reaccionan frente a las acciones ajenas, para tratar de equilibrar, entre comillas, para buscar el equilibrio en los demás, con el fin de restaurarlo. Pero todo ello según su distorsionada percepción. Todas las reacciones de cualquier persona frente a los actos, actitudes o palabras de otros, tienen un basamento psicológico en la percepción errónea de esa persona que aprecia desequilibrio en los actos de los demás. Evidentemente, como todo está objetivamente equilibrado y es solamente la percepción subjetiva de la persona la que no lo ve así, las acciones que la persona esta emprende para equilibrar lo externo influyen en el medio ambiente, lo que entonces sí lo desequilibra de verdad. Y de esa manera se producen las consecuencias peligrosas para la vida de las personas, que viven en general llenas de desarmonía, resentimientos, amarguras, conflictos con los demás seres humanos y demás. Los distintos mecanismos del ego son lo que denominamos yoes o defectos psicológicos. Estos resortes de autoprotección de la persona responden de forma ciega y mecánica a la necesidad del alma, que, convertida en ego, pues de la misma manera, pues siente que todo debe estar en equilibrio. Pero naturalmente, como he indicado, es una visión subjetiva del equilibrio. Un equilibrio que siempre favorece a la persona que lo siente, porque tiene la conciencia dormida en la relatividad. Y es esta visión distorsionada la que, apreciando el desequilibrio en las acciones ajenas, reacciona para equilibrarlas, incurriendo en errores como el orgullo, la soberbia, la vanidad, la crítica, el odio, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. El equilibrio, pues, es la lógica profunda del ego, lo que está detrás
de toda nuestra errada psicología. El ladrón no percibe que sea injusto robar, porque entiende en su lógica que está equilibrando adecuadamente la pertenencia de los objetos robados y que es justo que él los posea. No lo ve así el propietario de los objetos robados, que percibe justamente lo contrario, una injusticia cometida contra él, para la que pide castigo según las leyes, para que el orden quede restaurado. Quien sufre una desgracia por acción de los elementos de la naturaleza, exige justicia a las autoridades para restaurarle lo que le corresponde, mediante indemnizaciones, por ejemplo. Y si la desgracia le ha venido a alguien por la acción humana, a través de cualquier delito cometido contra su persona, exige justicia, cárcel para el infractor. Solo así ve restaurado el orden. El terrorista jamás piensa que sus acciones criminales sean injustas. Al contrario, su lógica del equilibrio es la lucha por aquellos ideales que esgrimen, la liberación de un pueblo, la libertad, la justicia y todas esas proclamas. El que siente el dolor del amor propio herido ve injusticia y desequilibrio en la acción que otra persona ha desarrollado hacia él. Y su reacción o reacciones frente a ello, resentimiento, odio, protesta, ataque, son simplemente el medio que tiene de restaurar la justicia y el equilibrio. Justicia y equilibrio que solo son perfectos si operan en su favor. Ahí está el error. La lujuria, por ejemplo, es vista por el ego como algo totalmente lógico, porque para eso existe la diferenciación de sexos, ¿verdad? En el caso de la depravación total de estos tiempos, en que se han superado todas las barreras y se han perdido todos los valores, se ve completamente lógico, en aras a la libertad, cualquier práctica sexual, sea la que sea. Sin embargo, toda práctica sexual contra natura crea desequilibrio y karma, trayendo dolor y degeneración. La envidia, por ejemplo, tiene un sólido fundamento lógico: la restauración de un equilibrio que se percibe perdido en los méritos o en el bien que las demás personas obtienen y que por comparación a ellas el envidioso no tiene. Y claro, ese desequilibrio se trata de contrarrestar mediante el mecanismo llamado envidia, que tiene la misión de luchar contra ello. Y así podríamos continuar con la enumeración de los 10.000 agregados psíquicos o mecanismos del ego. El ego debe despertar para percibir la realidad objetiva, siempre equilibrada, y volver a transformarse en conciencia libre mediante la disolución de todos los mecanismos creados en ella misma para equilibrar algo que solo ella percibe desequilibrado. La comparación que la psicología egoica hace entre uno mismo y los demás no es objetiva. La única comparación posible es la de una persona consigo misma, comparando pasado y presente. Porque las situaciones de cada persona se corresponden matemáticamente con la ley de causa y efecto, y por lo tanto no existe situación injusta de ningún tipo. Cada elemento del universo, incluidos los seres humanos, tiene la situación que ameritan por sus hechos en el pasado, y esos hechos escriben el presente. Los hechos de las personas en el pasado determinan sus situaciones en el presente y en el futuro. Por eso no se pueden comparar las situaciones de dos personas distintas, porque cada una tiene aquello que se ha generado. Más bien, cada uno tiene que comprender que su actual situación se corresponde con sus méritos o deméritos y, por lo tanto, si quiere mejorar, no es a través de la envidia, que pretende el fracaso de otros para obtener la mejor situación de uno, ni usando la codicia para tener más a costa del prójimo, ni el orgullo con el que se pretende estar por encima de los demás, sino mejorando el comportamiento de la propia vida, de las propias acciones personales. Entonces se establecerá paulatinamente el equilibrio real o objetivo en la persona, sin depender de los actos ajenos. Y eso traerá como consecuencia la disolución del ego, porque ese es su fundamento oculto, el establecimiento de un falso equilibrio de todo el mundo con uno mismo, cuando el equilibrio es el de todos con todo y con todos, de forma objetiva. Por lo tanto, de esta manera despertará la conciencia y ésta se iluminará con el conocimiento objetivo. Y por mi parte esto es todo, y devuelvo la palabra a Iván. Muchas gracias. Pues Luis, muchas gracias por este maravilloso tema de compasión, sacrificio y equilibrio. Esperamos que más adelante nos puedas acompañar con otro tema.
Muy bien, pues gracias a vosotros allí y mando un saludo muy cariñoso a toda esa gente, a Alexia y al grupo de Atlanta. Muchas gracias, Luis, y también a todos nuestros oyentes les decimos que este programa está dedicado a la gnosis. La gnosis es una sabiduría altamente científica, profundamente filosófica, exquisitamente artística y extraordinariamente mística. Eso dice Samael Aumbeor. Que tengan muy buenas noches y este ha sido un programa más de la Nave de los Misterios. Ha hablado para ustedes Iván Cerón.